desde parte del Señor para tu vida en este día. En el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a continuar con una serie que Dios nos ha permitido compartir en estos días, entendiendo de que en ella hay un propósito de bendición a nuestras vidas. Y hemos estado hablando acerca de las zorras pequeñas. Esta serie de la que estamos compartiendo consta de varias partes. Ya la semana pasada estuvimos hablando de una de ellas, de las zorras pequeñas. Son pequeñas cosas de carácter espiritual y parecen ser inofensivas, pero que cuando no se le pone atención pueden traer un mal a nuestras vidas. Y quiero que vayamos al texto base que se encuentra en el libro de Cantares 2.15. Dice así: Cantares 2.15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Muy bien. Si es la primera vez que sintonizas con este programa y te estás uniendo en este momento, hemos estado hablando de lo que son las zorras pequeñas. ¿Qué son las zorras pequeñas? No son más que pequeñas cosas de carácter espiritual y son maquinaciones que tienen un trasfondo espiritual. Tal y como son las zorras pequeñas, si usted puede tener la oportunidad de buscar qué es una zorra pequeña, son pequeños animalitos que tienen una apariencia de ser inofensivos, pero que pueden hacer perder una gran cosecha, porque al entrarse en donde están sembradas las viñas, comienzan a dañar de una forma silenciosa y pueden hacer perder toda una cosecha. Quiere decir que tienen estas apariencias de ser inofensivas, y es más, si usted la puede ver, tienen algún parecido con una figura completamente tierna y que no puede provocar un daño tan grande. En el sentido espiritual, una zorra pequeña son maquinaciones de carácter espiritual. Detrás de ellas se esconden demonios y el propósito de las mismas es hacer perder ese fruto que está a punto de nacer, que está a punto de ser cosechado en la vida del cristiano. Sabes que el Señor Jesucristo nos mandó a que nosotros como representantes diéramos frutos. Es más, dice la palabra que por los frutos es que nosotros seríamos conocidos. Cuando como hijos de Dios, como cristianos, nosotros estamos a punto de dar frutos, hay pequeñas cosas, pequeños detalles que pueden hacer que ese fruto se dañe o se pierda. Tenemos que saber de que nosotros tenemos un enemigo y el propósito de ese enemigo es matar, robar y destruir. Todo lo que pueda hacer para frustrar, para que ese fruto no salga, él lo hará para que no se vea el fruto en nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de uno de esos frutos una de esas zorras, y la primera zorra que estuvimos hablando fue sobre el descuido espiritual. El descuido espiritual, cuando ya se pierde la comunión, la comunicación, la intimidad con Dios, se va perdiendo la conexión. Y reflexionábamos que era como cuando usted está conectado a una red de internet vía Wi-Fi y se le cae el Wi-Fi, usted pierde la conexión. De la misma forma, cuando entra el descuido espiritual de una forma sutil, se pierde la conexión. Y cuando se pierde la conexión con Dios, se pierde la comunión. Cuando se pierde la comunión, entonces las zorras andan por él. Quiere decir que se va debilitando la vida espiritual y el cristiano se hace una presa mucho más fácil a cualquier pretensión. Entonces, dentro del descuido espiritual, tratamos cosas importantes, básicas en el sostenimiento espiritual de una vida, que tiene que ver con la oración, con la lectura de la palabra, con la vida congregacional y con el ayuno.
son 4 pilares. Lo reflexionamos como si fuera una mesa de 4 patas. Cada una de ellas tiene una función importante para poder mantener nuestras vidas estables y sostenidas espiritual y fuertes espiritualmente hablando. Muy bien. Entonces, el descuido espiritual es una pequeña zorra que viene para ir debilitando la vida del creyente. Hoy vamos a hablar de otra de esas pequeñas zorras. Vamos a hablar acerca de la zorra de la murmuración. Muy sutil, pero con un impacto negativo muy grande en la vida de alguien. La murmuración. Y quiero invitarte a que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 esta porción de la palabra de Nehemías. Dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver, ¿qué es la murmuración? Murmurar no es más que hablar de una persona que no está presente. Por lo regular, para decir de esta forma, la murmuración parece ser inofensiva y sutil, pero tiene un propósito. Y ese propósito que hay detrás de la murmuración, por entendido, no es hablar bien de otra persona, sino más bien criticar de una forma ofensiva o de una forma dañina o de una forma también hasta introduciendo algún veneno para crear un prejuicio en la mente de los oyentes. El que murmura no lo hace para hablar bien de alguien, lo hace de espaldas y lo hace cuando la otra persona no está presente. ¿Qué propósito tiene la murmuración? Debilitar, dañar, desacreditar, tumbar el ánimo, desanimar, quitar las fuerzas, crear un prejuicio también dañino y impactar de una forma negativa a la persona sobre la cual se está murmurando. Cuando usted ha podido notar en alguna ocasión en su vida que alguien cambia acerca de usted, puede ser que usted no haya tenido ninguna acción o ningún roce con esa otra persona, pero resulta que otra persona se acercó y le habló mal de usted y le creó un prejuicio, le dejó un veneno, le dejó pensando, y por lo regular, porque la murmuración no es así, o sea, no viene para edificar, sino más bien que viene para dañar y para desmoralizar a la otra persona. Tiene un propósito y el propósito es completamente destructivo. Muchas veces esta se disfraza de apariencia de piedad y también se disfraza de espiritualidad, queriendo significar de que, bueno, vamos a poner en oración a tal o cual persona por esta o esta, pero en el fondo, el espíritu que está detrás, que se esconde detrás, no es la intención de ayudar, no es la intención de socorrer, no es la intención de interceder, sino más bien de dañar. Quizás muchos, al no conocer que esto opera de esta forma, se pueden hacer partícipes de la murmuración. También se puede hacer alguien partícipe de la murmuración prestando también el oído y prestando también la atención a aquellas cosas negativas
que se dice acerca de una tercera persona que no está presente. Cuando yo sé que hay murmuración, bueno, si alguien viene a hablarte de otra persona y ese comentario que está haciéndote acerca de la otra persona no es un comentario positivo y no estaría dispuesto a decirlo o hacerlo delante de esa tercera persona, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque el que murmura es como el que tira la piedra y esconde la mano. Dice algo con la intención de dejar un prejuicio o una posición acerca de una tercera persona que no está presente y que realmente queda desacreditado. Esto pareciera ser inofensivo o pareciera ser que no tiene ningún efecto, pero la murmuración se convierte como si fuera un cáncer que va dañando y va carcomiendo y va destruyendo. Donde entra el efecto negativo es muy dañino, muy afecta mucho, porque entra como algo sutil, inofensivo, pero comienza a carcomer los pensamientos y a crear prejuicios y a crear un ambiente hostil y un ambiente completamente dañino. Cuidado con la murmuración. Cuidado con ser inclusive hasta parte de la murmuración de una forma pasiva, porque hay diferentes funciones en la murmuración. Hay una parte activa, que es la parte que dice la murmuración, y hay una parte pasiva dentro de la murmuración, que es la que escucha la murmuración y que le da riendas a que eso siga corriendo y que eso siga avanzando. Alguna recomendación en este sentido es que cuando alguien pueda llegar a ti con un comentario negativo acerca de un hermano o una persona que no esté presente, si el comentario no es positivo y esa persona no está dispuesta a decirla delante de esa otra persona, pues entonces prefiere mejor que no te lo diga, que no contamine tu pensamiento, que no te traiga un prejuicio acerca de esa tercera persona que realmente puede influir en tu percepción acerca de esa persona. Y en el punto de vista que corresponde a nosotros, seamos nosotros entendidos de que aquel que murmura lo hace posiblemente con una intención que no conozca cuál es el trasfondo, pero todo principio de murmuración está en contra de la palabra de Dios, está en contra de Dios y está en contra de la verdad de Dios, y mucho más aún cuando se refiere a alguna persona que ha sido puesta por Dios a hacer un trabajo o una función o a cumplir un propósito de servicio y de adoración al Señor. Cuidado con esto, porque pareciera ser que se hace de una forma inofensiva, pero Dios mismo mira esto con atención acerca de cuando se levantan aquellos a hablar en contra de los que Dios ha puesto a hacer algo especial. No siempre se va a entender. Es más, por lo regular, todas aquellas cosas que son espirituales y que Dios manda hacer, no son entendidas por el razonamiento humano, sino más bien que son consideradas como locuras. El hombre carnal no desciende las cosas del espíritu porque para él le son locuras. Entonces, si tú no tienes nada positivo que decir acerca de una persona, pues es mejor que hagas silencio y que no lo digas, y que te mantengas sano, te mantengas enfocado en aquellas cosas que Dios ha mandado hacer. Nosotros vemos aquí en el ejemplo que nos da en el libro de Nehemías capítulo 4, vemos como cuando Sanbalat y Tobías, enemigos del propósito de Dios, se levantaron para detener la obra. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo quisieron hacer que se detuviera la obra de edificación de los muros? Pues, número uno, enojándose en gran manera de aquello que se estaba haciendo. Recuerda este principio de que una zorra pequeña es una maquinación espiritual. Detrás de ella se esconden demonios. O sea, tienen representantes. O sea, personas que le dan el frente
y que representan esa apariencia de piedad o ese argumento que pareciera ser inclusive hasta lógico o inofensivo, pero detrás del mismo hay una maquinación espiritual para frenar, para destruir, para dañar, para arruinar, para desanimar, para desacreditar. Entonces, cuando Sanbalat escucha lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era que los muros estaban siendo levantados, estaban siendo edificados, estaban avanzando en ese propósito, porque Nehemías llegó con un propósito de Dios para edificación de los muros de la ciudad. Y entonces, cuando hay algo que es de parte de Dios y es un propósito de Dios y Dios está haciendo su obra, entonces se levantarán las oposiciones espirituales. Si es de Dios, puedes tener certeza de que tendrá oposición. Sanbalat y Tobías, como representantes y siendo enemigos del propósito de Dios, se levantan para hacer escarnio de los judíos, para burlarse, para frenar, y con palabras tales como que esas cosas que ellos estaban haciendo eran débiles y que esa obra no estaba siendo bien construida, diciendo de tal forma de que si aún una zorra se subiera encima de ellas, pues entonces se derribaría, porque no contaba con la fortaleza necesaria para hacer un muro. Dice que si se subiera una zorra lo derribaría. Quiere decir que estaban hablando mal de lo que ellos estaban haciendo. Los estaban menospreciando. Porque así es la murmuración. La murmuración no es una crítica ni siquiera constructiva, es un menosprecio. Es un veneno destructivo para traer desánimo y descrédito a aquellas cosas que son hechas en el propósito de Dios y con la voluntad de Dios. Entonces, vemos en todo esto de que esta pequeña zorra, la zorra de la murmuración, lo que busca es detener, frenar, entorpecer todo aquello que realmente Dios está haciendo. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Ha empezado Dios en ti una obra? Si la respuesta es sí, entonces puedes saber de que vas a tener en el camino obstáculos, van a venir distracciones, van a venir palabras que van a querer frenarte. Y esta es la parte que debes de poner atención en este momento. Eso que Dios está haciendo en ti es para que tú puedas dar frutos para Dios. Y porque estás dando frutos para Dios, es que se levantan las oposiciones. Es que se levantan las dificultades, es que se levantan esas pequeñas zorras que quieren entorpecer, frenar y dañar todo eso que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. Comienzas a hacer algo para Dios y aquellos que de los que tú menos esperas comienzan a hablar mal para frenar, para detener y para quitar el ánimo. Entonces, cuando no eres entendido de que esto es espiritual, puedes decir, sí, ciertamente no vale la pena. No vale la pena esforzarme, no vale la pena hacer nada por otra persona. Mira cómo reaccionan, mira cómo no aprecian, mira cómo no reciben esta intención que es de parte de Dios para edificación y para ayuda. Y entonces la gente suelta y deja de hacer aquello que tiene que hacer. En este caso, en este texto que vemos, si ellos hubiesen hecho caso del escarnio, hubiesen dejado de edificar los muros. Y si dejan de edificar los muros, dejan de edificar aquello que protegía la ciudad. Ellos estaban haciendo una obra y estaban haciendo una obra en el propósito de Dios. Pero no puedes detenerte en eso que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. Así que en este día te invito a que toda voz de murmuración